Pues continuando con lo que esta semana vamos meditando, comenzaba la oración estos días recordando cuando Dios lo llama a uno, qué es lo que hace, ¿no? Cuáles son como sus metodologías. Y entendía que cuando Dios nos llama, normalmente nos lanza una promesa con futuro, y que cuando lanza esa promesa con futuro, en el fondo está invitándonos prácticamente es a que partamos confiados en Él, no solamente en nosotros o en nuestra respuesta, sino que confiemos en Él. Entonces, cuando comencé a orar y a reconocer que esta palabra que leemos es su voz, y que esa palabra habla al corazón, y que con una actitud de fe esa palabra nos llega, nos toca la vida del que escucha, pues en esos días de oración llegó a mí esa cita de Mateo 5:13 al 16. Y entonces leyéndola entendía con mucha fuerza cuando esa cita dice: te he puesto como luz y como sal, que es lo que dice esa cita. Entonces, para mí fue muy, muy fuerte. De hecho, llegué a la comunidad diciendo: oigan, Dios dijo, a mí me pareció mucho, con mucha gracia eso, Dios me dice que yo soy sal, y eso fue como a las 4 de la mañana, porque esa era la hora en que podía hacer la oración antes de ir a estudiar. Entonces, Dios me dice que yo soy sal, y que soy luz, y que voy a hacer con eso. Además, es que eso llegó con demasiada contundencia. Y con los días, luego encontré esa cita de Isaías 49, del 1 al 6, que dice: tú eres luz, mejor dicho, poco es que seas mi servidor para que hagas que otros vuelvan. Ahí había prácticamente como una llamada todavía más grande. Poco es que seas mi servidor, te voy a poner como luz de las gentes. O sea, ni siquiera es te voy a poner como un foquito aquí que alumbre algo, no, te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Yo creo que todos nos conformaríamos con iluminar al menos en nuestra casa, si al menos mi luz brillara un poquito ahí donde yo estoy, ¿no? Pero Dios con sus promesas nos hace trascender la vida. Entonces me habla de todo el mundo. Y qué tremendo, porque mientras nosotros quizá por temor o por poca dignidad que nos podamos sentir, nos quedaríamos con poquito, Dios nos hace ir lejos. Dios dice: yo te quiero poner, pero para todas las gentes, y todas es todas. Entonces Dios responde a esos sueños y a esos deseos de trascendencia nuestros. Yo no sé si conforme hemos ido orando en las semanas anteriores, cada uno de nosotros ha podido tener claridad de esos sueños y esos deseos que tiene su corazón, y también de esos temores que en muchos momentos frenan nuestros sueños y nuestros deseos. Pero lo cierto es que Dios responde, y responde siempre con una palabra con la que nosotros podamos caminar fiados, no en nosotros sino en Él. Y esa es la frase con la que comenzaba la oración esta mañana: fiado en tu palabra, Señor, fiada en tu palabra voy a caminar. O sea, fiada en lo que tú me dices, nos podemos poner en camino, porque es verdad que recibimos unas promesas ciertas. Entonces la pregunta primera es si cada uno de ustedes recuerda qué fue lo que Dios le prometió, qué fue lo que Dios le abrió en horizonte en esos primeros días, y conforme pasan los días se amplía el número de las promesas. Y no solo el número, sino además la hondura con la que Dios las cumple. Esta mañana la imagen que me venía a mí pensando en esto era como una especie de taladro. No es como muy romántico el taladro, pero bueno, es por aquello de la profundidad, ¿no? Como cuando se van a hacer hoyos en la tierra para verificar de qué calidad es esa tierra, pues meten una especie de taladro, ¿cierto? Y eso cava 20 metros, 30 metros. Y así me imaginaba yo el proceso con Dios. Puede ser lo mismo.
lo que me dijo hace 25 años, exactamente. Y exactamente es así, hace 25 años. Puede ser lo mismo. Y además de ser lo mismo, es más hondo, es más profundo, porque eso va buscando, o sea, Dios con su palabra va buscando que en mí se convierta eso como en una fuente cada vez más profunda. De nosotros, dice la palabra de Dios, brotarán ríos de agua viva. Pues un riachuelito a lo mejor a nosotros nos bastaría, pero Dios quiere que brote fuente y que eso sea cada vez con más fuerza y más profundidad. Entonces, en Génesis 15, 1 y siguientes, nos encontramos también a Abraham con sus sueños y sus deseos de descendencia y en cierta forma también de la trascendencia de su vida. Y Dios le dice, pues no solo te voy a dar un hijo, sino que además te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Un hijo le hubiera bastado a Abraham, pero Dios le quiere dar una descendencia numerosa y por eso lo saca a contar estrellas. Entonces, dice la palabra que Abraham creyó. A los profetas Dios también les hace esa misma promesa. Por ejemplo, a Jeremías le dice, yo te constituí profeta de naciones. Eso todavía no estaba realizado, eso iba a realizarse por el camino. Y Jeremías creyó en su duda y en su timidez, Señor, pero es que yo soy un niño. No sabemos realmente Jeremías si tenía 15 años o tenía 40, pero puede ser que a veces uno de 40 o de 50 también diga, Señor, yo no sería capaz de hacer eso. Pero Dios dice, yo ya te constituí, ya en potencia eres eso. Y a Zacarías, en Lucas 1, que lo meditamos en días anteriores, también le dice lo mismo, tu petición ha sido escuchada, te daré descendencia. Y además, sobre ese hijo, sobre esa descendencia, también hay promesa, ya se dice cómo será. Ese va a ser un precursor. O sea, sobre nosotros y sobre los que dependen de nosotros ya hay una promesa. Depende de nuestra fidelidad. O sea, mi fidelidad hará posible esa promesa. Me acuerdo mucho esa canción que salió en España hace muchos años, haciendo referencia precisamente a la fidelidad de Jaime. Y la canción dice, con tu fidelidad se harán posibles esas promesas de Dios. Y viendo a Jaime, después de todos estos años, efectivamente, si él no hubiera sido fiel a esa promesa que Dios le hizo, ninguno de nosotros estaríamos aquí sentados. Y fue por su sí a esa promesa y por su fidelidad, por no cansarse de esperarla, que Dios se la hizo realidad. Entonces, y a mirar a Pablo esta mañana también entendía, en su llamada hay una promesa, en Hechos 9, 10 al 18, esa promesa se la hace, mejor dicho, esa promesa se la aclara Dios a Ananías, cuando le dice, no, yo no voy a buscar a ese Pablo que total viene a acabar con nosotros. Y Dios le dice a Ananías, pero es que yo sobre él tengo también una tarea. Y le dice, ve que este es para mí un instrumento de elección, que va a llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Trasciende, ni siquiera solo a los judíos. Dios ve a Pablo con una trascendencia enorme. Y es una promesa para la iglesia. Primer punto. Segundo punto, si expresamos a Dios lo que hay dentro de nuestro corazón, Dios sale al paso de nosotros con sus promesas. Si reconocemos la llamada y reconocemos cómo Él se acercó a nosotros, podemos reconocer su horizonte con sus palabras, con sus promesas. Y es más, entendía esta mañana, me parecía tan bonito, como nos decía el día anterior, por carisma nosotros también tenemos una promesa. Ustedes y yo como Verbo Day también hemos recibido una promesa, ser apóstoles de Cristo. Ser discípulo, ser apóstol de Jesús y además ser maestro de otros. No solo ser un aprendiz, no solamente ser un enviado y tener una misión, que nuestra vida sea maestra. Conforme pasan los días y uno es más humilde, uno se da cuenta que eso de maestro es como difícil. Pues porque uno con un poquito más de humildad se va dando cuenta que la vida camina más lento de lo que uno va entendiendo. Pero la humildad está en seguir, o mejor dicho, la gracia de todo esto está en seguir.
No es porque yo sea perfecto que Dios va a realizar la promesa, es porque Él lo está prometiendo. Y eso es lo bonito, es porque Dios lo está prometiendo y es porque fiados en esa gracia nos podemos poner en camino. Entonces, un carisma es un don, es un regalo. Y Pablo nos lo transmite así. 1 Timoteo 2, 3 al 7. 1 Timoteo 2, 3 al 7. Estamos llamados a dar testimonio. Y este testimonio es para salvación de otros. Y dice, y hemos sido constituidos, dice Pablo, heraldos, apóstoles y maestros. Ahí está la promesa. Tú eres, ya en potencia, un maestro. Podremos temer que no se haga realidad esa promesa, ser apóstoles. Incluso cuando uno está en la escuela de apóstoles, en el proceso, pues, cuando empieza uno a hacer su primera charla y ve que no le sale ni siquiera un parrafito, y uno dice, si esta es la primera, ¿cómo será la segunda y las otras 30 que me quedan? ¿Cierto? Y que uno dice, no, si esto es ser apóstol, renuncio, porque no me sale nada, ¿no? Y hay muchos que ya empezaron como con desánimo a hacer su charla, pero tranquilos, después de la 10ª vez que hagan la primera charla, eso les sale de una. Bueno, hay que hacer muchas veces una charla, pero tranquilos, después de 10 convivencias ya la tendrán más que realizada. El punto es vivirla, ¿cierto? Pero bueno, uno puede pensar, si hacer una charla me cuesta tanto, o si estoy a veces en una oscuridad interior, ¿cómo voy a llevar esta palabra a las gentes? ¿Cómo voy a hacer luz? Si incluso a veces me quedo mudo cuando me preguntan algo, o incluso en este trabajo, por más que quiero, no alcanzo a ser ni apóstol de nadie, o sea, ni enviado de nadie, o yo me veo tan pequeño para eso. Pues sí, de todas maneras, Dios va a cumplir sus promesas y tenemos puesta nuestra fe en Él, que es digno de confianza, dice Pablo. En el Salmo 92 dice muy bonito, publicamos tu amor en la mañana y tu fidelidad en las noches. Estoy tranquilo cuando estoy en la luz, y cuando estoy en la oscuridad también sé que se van a cumplir tus promesas. De noche también creo yo que se van a cumplir tus promesas, porque Dios es el Dios del sí. Y tercero, reconocer el momento del cumplimiento. Reconocer cuando Dios está haciendo realidad esa promesa, que como les decía antes, se van realizando incluso de manera repetida en profundidad. Yo, si hago una lectura de mi vida misionera, podría decir que esa luz de las gentes más otras cuantas, a mí por lo menos Dios me dijo que me llamaba a dar un fruto abundante y duradero. Yo no sé a ustedes, pero a mí me lo dijo. Y confiando en eso, yo le dije al Señor, si es así, yo arranco. O sea, si esto es tan grande, si tú me destinaste a dar fruto y que ese fruto permaneciera, Juan 15, yo arranco. Pero esa promesa se va cumpliendo, como les decía, como con el taladro, cada vez en más profundidad. Y entiende uno eso con más profundidad y lo ve uno plasmado con más profundidad. Y te das cuenta que eso es verdad, que Dios te pone como luz en medio de muchas personas. Incluso aunque solo fuera una persona la que recibió luz a través de tu vida, esa promesa ya se cumplió. Yo estoy segurísima que muchos de ustedes ya han escuchado, oye, esa palabra que dijiste, ¿cómo me salvó? ¿Cómo me llegó? Gracias. Mira, si no me hubieras invitado a esa convivencia, si no me hubieras predicado eso, si no me hubieras acompañado en la oración, etcétera, etcétera, ya por uno solo esa promesa se cumplió. Ya uno solo. Ya por el hecho más pequeño que nosotros podamos constatar, ya esa promesa se está cumpliendo. Y no podemos pretender forzarla, como Sara y Abraham. Dios le prometió a Abraham un hijo, ¿cierto? Entonces, como aquello se demoraba o no entendían mucho, Abraham llega a decirle a Dios, Señor, nada de ese hijo, los años van pasando, ya van 10 años después de que me hiciste esa promesa, por si alguno siente desánimo, 10 años más o menos, y un poquito más, pasaron para que Dios le cumpliera esa promesa a Abraham, y dice Abraham, un esclavo me va a heredar. Y Abraham tenía eso en la cabeza finalmente, hasta que lo realizó. Y la realización fue que entonces Sara y Abraham se ponen de acuerdo y Agar engendra entonces a Ismael. Y pareciera que esa es la promesa.
pero no es así. La promesa no es a mi modo. La promesa no es poniendo yo todo mi esfuerzo y mi empeño. La promesa también es esperando que Dios lo haga, poniendo de mi parte fidelidad y perseverancia. Y también si me toca cavar un pozo, hay que cavarlo, pues se cava. Pero es Dios el que lo va a realizar. Y tan bonito porque Dios de todas maneras es capaz de reciclar todo. Y le dice a Abraham más adelante, bueno, con Ismael también voy a tener proyecto, tranquilo, pero así no era. O sea, no es por tus caminos, no es porque tú fuerces eso, no es porque tú digas, Señor, estoy poniendo de mi parte, porque hay que a Dios rogando y con el mazo dando, sí señores, pero no es forzando. Y entonces, Dios va a cumplir la promesa, sí, pero en su modo y a su momento. De nosotros Dios espera confianza y fidelidad. María y José estaban en Belén, aunque estamos en Cuaresma, pero hay que hacer referencia a esto. María y José estaban en Belén y les llega el momento de dar a luz la promesa. El Mesías va a nacer. Belén era el lugar de la promesa, aunque María y José lo vieron como atravesado. Ahora nos tenemos que ir para Belén. Vea pues, justo ahora que María va a dar a luz. Pero ese lugar era el lugar de la promesa. Y me supone a mí desinstalarme y caminar hacia donde Dios me quiera conducir. Y en muchos momentos hay que dejar, renunciar, desacomodarse. Pero Dios me está conduciendo al lugar de la promesa. Necesitamos fiarnos. Necesitamos ponernos en camino hacia donde Dios nos lleva. Porque Belén es el lugar donde van a ser. Meditando esto en su momento, entendía yo, claro. Y cuando están en Belén, es decir, todo está en contra, no hay lugar para que el niño nazca, no hay nada preparado, estamos en el momento más ajetreado, nace Jesús. Y mi pregunta en ese momento fue, Señor, entonces, ¿qué van a hacer en este contexto que no es el adecuado? Porque estoy en el menos adecuado. ¿Y van a hacer eso? Señor, entonces, ¿qué promesa se va a cumplir ahora, en este contexto que estoy? Y podemos vernos en lo inesperado, en lo más fuera de contexto, pero se va a dar la promesa. En Hechos 9, con Pablo, pues como les decía antes, Pablo estaba en la crisis más tenaz, no veía nada, perdió la capacidad para comprender. Y Ananías, un extraño, le hace constatar que Dios tiene una promesa para él. O sea, algo fuera de él, no es en mí, no está todo cerrado en mi círculo, no soy yo solito el que me tengo que armar esto y comérmelo. Algo fuera de él le trae la constatación de esa promesa. Y en esta crisis, ¿cómo le parece? En esa oscuridad en la que usted no ve, Dios le va a dar luz, la promesa se va a cumplir. Tú aquí, en esta oscuridad, eres un instrumento elegido. Zacarías estaba en la oración cotidiana, normalita, por eso hay que perseverar. Y Dios le dice, ¿cómo te parece que se va a cumplir tu promesa? Vas a tener un hijo. Esa promesa se va a cumplir. Y a Abraham, en Génesis 18, le dice, cuando recibe esos 3 huéspedes inesperados, en el momento más caluroso del día, donde uno no está dispuesto a nada, donde yo estoy acalorado, ¿sí? ¿Cómo te parece que se va a cumplir ya la promesa? Uy, Señor, ¿cómo así? Y no necesito todo organizado, aclarado, medido, contado, para que las cosas sean. No. Déjate conducir hacia el momento donde esa promesa va a tener cierto cumplimiento, no porque sea en parte, sino en la medida que la puedes recibir y comprender. Y por eso, hoy, antes de esta Eucaristía, ¿qué necesitamos recuperar? ¿Confianza en las promesas de Dios? ¿Qué necesitamos recuperar? Memoria, porque se nos olvidaron. A lo mejor se nos olvidó lo que Dios nos prometió. Y entonces caminamos ya sin perspectiva. ¿Qué necesitamos? Confianza para esperar que se haga realidad. Para que podamos decir como María y con María. Para que podamos decir como de María. Feliz tú porque has creído que se cumplirían las palabras que te fueron dichas. Por eso entrar en el gozo de la fe, en el gozo de la confianza en el Dios de la promesa, no solo en su promesa, sino en el Dios de la promesa.
y renovar nuestro sí, nuestra confianza en Él. Volverlas a recordar, volverlas a ratificar y dejar que Dios nos las vuelva a entregar con Él mismo en la Eucaristía.